Siguiendo con nuestro programa, damos pie a la conferencia La Salud en México, impartida por el doctor Pablo Curi Morales, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, en representación del secretario de Salud, el doctor José Narro Robles. Pablo Curi es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, médico cirujano y maestro en ciencias sociomédicas con énfasis en epidemiología, especialista en salud pública, certificado por el Consejo de la Especialidad. Cuenta además con un diplomado en salud pública internacional en la Universidad de Emory y es egresado del programa especial de alta dirección del IPADE. Durante 30 años ininterrumpidos, ha sido profesor de la Facultad de Medicina en la UNAM. Presidió la Sociedad Mexicana de Salud Pública. Es miembro de la Academia Mexicana de Cirugía y de la Academia Nacional de Medicina. Cuenta con una amplia divulgación científica en temas relacionados con epidemiología, la prevención de las adicciones y las políticas públicas de la salud. En 2009, fue llamado por la Oficina de la Presidencia de la República para apoyar los trabajos de respuesta epidemiológica ante la pandemia de influenza AH1N1. Desde diciembre de 2011, el doctor Pablo Curi Morales es subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal. Démosle un fuerte aplauso de bienvenida al doctor Pablo Curi Morales. Muy buenas tardes ya a todos y a todas. Desde luego agradezco al TEC y a Fonsalud por la invitación que hicieron al señor secretario, que pues aquí decían, ¿no? Desafortunadamente luego por las cosas urgentes deja uno de hacer lo importante y surgió una cosa urgente en la agenda del señor secretario y tuvo que atenderla, pero pues me da la oportunidad de compartir con ustedes algunas reflexiones. Desde luego agradezco a Guillermo Torre, a Salvador Alba, que por ahí debe andar, y por supuesto a don Pablo Escandón y a Héctor Valle la invitación. Y yo quisiera primero acotar lo que dijo don Pablo, que dijo que yo había hecho, y debo decirles que en salud pública hay dos cosas que son bien importantes. Una la mencionó Salvador Alba. Una es el trabajo en equipo, y lo que hemos hecho en salud pública en estos años, pues no lo he hecho yo, a mí me ha tocado dirigir, que por cierto hay varios de mis colaboradores aquí presentes, a un gran trabajo, a un gran equipo de trabajo que es el que ha logrado algunas de las cosas, que no voy a hablar de ellas, pero que ahí están. Y por supuesto que otra de las características es que en salud pública no se puede ni se debe improvisar. Y Salvador Alba en su primer capítulo del libro, en la introducción que le llama Para salir de la media tabla, cita a Sir Francis Bacon y dice, Sir Francis Bacon, que dice que si pretendemos lograr resultados nunca antes alcanzados, debemos usar métodos nunca antes intentados. Y yo creo que eso está claro que lo tenemos que hacer, pero también tenemos que reconocer dónde estamos parados. Y creo que lo que yo pretendo hacer en esta participación que voy a tener con ustedes es hablar de dónde está la salud de México hoy. Y esto es algo que el señor secretario tenía preparado, entonces estaré utilizando las diapositivas que él había diseñado para la presentación. Espero honrarlas a cabalidad en términos del contenido de las mismas. Voy a mover un poquito por acá. México es una gran nación. Empiezo por decirlo. Sí es cierto lo que dice Salvador Alba, tenemos muchos rezagos, tenemos muchos problemas, hay que reconocerlo, pero somos una gran nación. Y déjenme comentar que en los últimos 100 años, cómo ha estado la evolución en el mundo. Hemos crecido de 2.050 millones de personas a más de 7.000 millones de personas. Como ustedes ven ahí, la esperanza de vida se ha duplicado en este término en los últimos 100 años, estoy hablando a nivel global. La mediana de edad en 2015 era de 29 años, se espera que para 2050 sea de 30 y tantos años, como está ahí señalado, cerca de 38. La escolaridad promedio se ha triplicado en el mundo, el PIB mundial se ha quintuplicado, y aquí hay un dato bien importante que les invito a que revisen, el que está aquí al final. Prácticamente del año 1 a 1997 se produjo en todo ese esfuerzo, lo que se ha producido del 97 a la fecha, o del 98 a la fecha, es decir, la humanidad realmente ha generado muchísima riqueza en los últimos años. Como ustedes ven ahí, también se sabe que el poder de la informática y la tecnología y el cambio digital se ha generado, se ha incrementado de manera importantísima, y eso es algo innegable. Uno cuando recuerda
lo que teníamos a mano, a disposición, las grandes computadoras que ocupaban espacios como este, refrigerados hace no muchos años, hace un par de décadas, quizá 3, hoy en un celular tenemos esa capacidad de almacenamiento. Y quizá lo que nos ha pasado es que la tecnología ha rebasado nuestra capacidad de adaptación a esas grandes revoluciones. México, ¿cómo ha cambiado? Aquí hay algunos hitos desde la creación de nuestra querida ciudad universitaria, el Mundial, la primera credencial del lector y hoy lo que ha pasado, 200 años de independencia. Pero vean estos indicadores. Hoy hay 5 Méxicos si lo comparamos con los que había en 1950. En el alfabetismo ha disminuido 38 puntos porcentuales. Y ustedes vean cómo la matrícula de educación superior, lo decía Salvador Alba, de que necesitamos aún más, pues sí, pero nada más hay que reconocer que ha incrementado 30 veces en este periodo. ¿Hay mucho más que hacer? Sí, sí hay mucho más que hacer. Y México es un país de instituciones. Esta es una lámina que deja claramente establecido que en los diversos ámbitos de la vida nacional tenemos grandes instituciones. No la voy a describir, ustedes las pueden ver ahí, desde los derechos humanos hasta la economía. Es un país donde las instituciones han dado la posibilidad de una cierta continuidad y una capacidad de interacción humana dentro del país. ¿Claro que se puede mejorar? Sí, sí se puede mejorar. ¿Claro que debemos mejorar? Sí, sí se puede mejorar. Y claro que tenemos que generar una nueva visión de país, eso no queda duda. Tenemos grandes retos y ahí están. Algunos datos adicionales que tienen que ver con los avances de este país. Por ejemplo, el número de estudiantes. Y vean ustedes en la columna de la derecha el comparativo 1950-2017 y los cambios. ¿Cuántas veces más tenemos estudiantes? ¿Es insuficiente? Sí, sí es insuficiente, pero nadie puede negar que este es un país que ha ido avanzando y que ha ido mejorando. El porcentaje de población con escolaridad ha disminuido 7 veces de 1960 al 2015. Que aún hay gente, un 6% que no tiene escolaridad, es cierto, es un reto que hay que atender, pero hay avances. Y creo que, dice el señor secretario, y lo cito, México es un país donde lo construimos en su grandeza todos los días, los que estamos aquí, los que están en la trinchera, los que llevan a cabo una actividad productiva y generan información, riqueza, avance en el país. Quiero decirles que este sistema de salud, el público, estos son informaciones de datos del sistema público de salud, atiende o lleva a cabo 1.2 millones de atenciones al día, para que ustedes den cuenta de la magnitud y tamaño de lo que representa el sistema de salud mexicano. Hay más de 35 millones de estudiantes y casi 4 millones de estudiantes en educación superior. Diariamente este país es visitado por 100,000 turistas, diariamente, y al día exportamos 20,000 millones de pesos en exportaciones. Y bueno, claro, si se sigue deslizando el peso, pues más dinero en términos de pesos, pero esto es lo que representa nuestro país en tan solo algunos indicadores que nos dejan ver la grandeza de nuestro país. Aunque enfrentamos muchos desafíos que tienen que ver con cuestiones globales, asimetrías importantes y contrastes muy grandes en el mundo, desencanto con las instituciones y la democracia. Creo que hemos tenido ejemplos recientes en todos los países del mundo, Brexit, lo que pasó en China, lo que está pasando en muchos países, en donde hay un gran desencanto con lo que está pasando por parte de la sociedad. Hay un nuevo orden regional y global, esto lo sabemos, y por supuesto hay un cambio tecnológico que ya decía yo, a veces rebasa la capacidad del ser humano para adaptarse a esos nuevos cambios tecnológicos. Tenemos también grandes retos de largo plazo, ya también aquí se mencionó el cambio climático, que sin duda influye en la salud, en un montón de cosas, pero por ejemplo, en el caso de México, en las enfermedades transmitidas por vector, ¿cuándo iba uno a imaginar que hubiera dengue en una ciudad como León o en Guanajuato, donde nunca había habido? Bueno, pues claro, se aumenta la temperatura, el vector se reproduce y tenemos brotes de dengue. Por dar un ejemplo concreto, donde el cambio climático, para aquellos que dicen que no hay cambio climático, que es una fantasía, pues ahí están los datos objetivos. Otro más, los huracanes que nos afectan cada vez son más potentes, cada vez son más frecuentes, y eso tiene que ver con el calentamiento global, porque una de las condiciones que necesita para que haya un huracán es que la temperatura del mar esté arriba de los 27 grados en su superficie. Entonces son casos clarísimos de que el cambio climático existe y ocurre. Por supuesto, agotamiento de recursos materiales, y lo sabemos, muchos de los recursos no renovables se están agotando. También el deterioro ambiental, y sin embargo también tenemos el desarrollo de otro tipo de energías, por ejemplo, la energía solar, la energía eólica,
que cada vez más están tomando una preponderancia, incluso a nivel del hogar, ni siquiera a nivel industrial, sino ya a nivel del hogar, donde ya hay esta posibilidad. Y como aquí señalo, también coyunturales. Hoy estamos ante los vaivenes de que si Telecán mañana, que si no Telecán pasado, y cada vez que hay una de estas cosas, pues se nos desliza, como dicen elegantemente, a una devaluación el peso, o sube o baja, y el vaivén, pero esas son cosas que ahí están. Ya decía yo, los desastres naturales, y algo que es una realidad, la inseguridad y la violencia. Y hoy, más que nunca, y este foro creo que está convocado por ello, porque estamos frente a un proceso electoral importante, que independientemente de cuál sea el resultado, quienes vengan tienen que retomar de donde estamos partiendo para seguir haciendo que México siga avanzando y siga creciendo. Y desde luego tenemos problemas estructurales muy importantes, pobreza y desigualdad. Creo que esto es una de las cosas que más lacera a nuestro país, la inequidad, la desigualdad, donde tenemos grandes concentraciones de riqueza y muchísima gente que no tiene acceso a esta riqueza que se genera en el país. Baja productividad, ya esto ya lo decía Salvador Alba en su extraordinaria intervención, se hablaba también de un Estado de Derecho cuestionado, todos lo vivimos todos los días y quisiéramos que no fuera así, y por supuesto problemas de desconfianza institucional. Y creo que una de las cosas que uno tiene que hacer para cambiar los paradigmas y para tener una nueva visión es reconocer los problemas. Si no reconocemos lo que estamos enfrentando, es imposible solucionarlo. Y estos son parte de los grandes desafíos que enfrentamos. Pero un poco la parte central de este foro, porque es un foro que es Salud MX, es hablar de la salud. Y yo quiero decirles que la salud es ante todo un derecho. En nuestro país eso está consignado desde principios de los años 80 con un cambio constitucional donde se supone que todos tenemos un derecho a la protección a la salud. Derecho que lamentablemente aún sigue siendo aspiracional para muchos mexicanos. Y eso es una de las cosas que tendremos que ir superando. Sin duda es un componente del desarrollo individual y colectivo. ¿Quién no puede reconocer que en la medida en que esté sano podemos generar mucha mayor productividad y mucho mayor desarrollo? Es una inversión, para quienes son economistas, que está demostrado que si se hacen las inversiones en los lugares adecuados, tiene un alto retorno de inversión. Y para aquellos que piensan, y ya se mencionaba aquí, que salud, prevención y que primero que habría que poner la prevención, sin duda hay que poner primero la prevención no es gratuita, la prevención cuesta, y eso hay que saberlo, porque la gente dice es que es más barato prevenir que curar. No, al inicio no, también cuesta la prevención, pero a la larga efectivamente tiene un alto retorno de inversión. Sin duda es un elemento de inclusión y de estabilidad, es un igualador social. El ejemplo clásico de la salud como igualador social, eso es la vacunación. Un niño o un adulto que es vacunado, no importa su nivel socioeconómico o dónde vive en este país, genera una equidad inmunológica que a final de cuentas se convierte en un primer paso para una igualdad social. También es un detonante el crecimiento económico de la productividad, eso está clarísimo. Muchos de ustedes son responsables de empresas y en la medida que hay menor ausentismo laboral, hay mayor productividad, y eso tiene que ver con la salud. En la medida que haya menores días de incapacidad por cuestiones de salud, aumenta la productividad. Y como dice al final, esta es una frase que es absolutamente cierta: la salud no lo es todo, pero sin ella no hay casi nada. Y lo interesante, y el doctor Frenk, que dará una conferencia más adelante, algún día lo señaló, no tenemos conciencia de nuestra salud hasta que la perdemos. No tenemos conciencia de la importancia de que yo pueda estar caminando aquí hasta que no tuviera un problema para poder caminar. No tenemos conciencia de que ustedes pueden estar sentados cómodamente hasta que no tengan un problema que impidiera que estuvieran sentados cómodamente. Entonces, esa conciencia de la salud lamentablemente no necesariamente la tenemos. Y esta para mí es una lámina muy importante porque me parece que sin duda la salud determina un montón de factores personales que ahí están señalados, que no voy a repasar. Pero lo que quiero que vean es el marco del entorno. Si no entendemos que los asuntos de salud trascienden a la salud por sí misma, si no entendemos que para mejorar la salud tenemos que mejorar el empleo, la educación, la vivienda, el medio ambiente, no vamos a entender ni vamos a lograr realmente una transformación de la salud de la población de un país o de una sociedad. Podemos transitar entre el bienestar y el no bienestar, pero si logramos que esto que conocemos como determinantes sociales de la salud se modifiquen, lograremos realmente una transformación de la salud. Esto es innegable, incuestionable y está demostrado. Y lo demuestra la historia. Aún antes de que se conociera
aún antes de que se supiera, por ejemplo, que la influenza era transmitida por un virus, con el solo distanciamiento social se logró favorecer el control de la pandemia, que por cierto este año cumple 100 años, la gran influenza española. Por cierto, mal llamada española, porque realmente se llamó así porque había un conflicto global y en España sí dieron cuenta de lo que estaba pasando y en los países en guerra, en la Primera Guerra Mundial, cosa que nunca pasa, ocultaron información. Entonces, pero por eso le llamaron influenza española. Realmente inició en el medio oeste americano y de ahí se esparció a toda Europa y desde luego España no fue la excepción y México tampoco, porque aquí en ese entonces éramos 11 millones de habitantes y se murió como el 10% de la población, como 1 millón de habitantes. Pero bueno, lo que quería decirles es que, aún sin saber que era un virus, porque el virus se descubrió en 1933, la gente sabía que con el distanciamiento social, que es una medida de aislamiento, se podían mejorar las condiciones de salud. Y son intervenciones de salud pública, aún sin un sustento científico. Y abajo hablo de 4 transiciones que son muy importantes. Voy a ejemplificar 2, pero hablo de la transición demográfica, tecnológica, de riesgos y epidemiológicas, y quiero ilustrar 2 para fines del diagnóstico y recordar que le encargaron al secretario, y eso es lo que estoy haciendo, cuál es el diagnóstico de la salud en México hoy. Vean cómo han cambiado, y esto es real, el incremento de las enfermedades no transmisibles, las famosas Non-Communicable Diseases, las NCDs, que ahora están de moda, si hay una comisión en la OMS y demás, pues están de moda porque pues ahí están los datos. Vean diabetes mellitus como de 80 a 2016 se ha incrementado 295%, enfermedades cardiovasculares 34%, tumores malignos, y alguna compañera, excompañera mía de trabajo, Gaby, me decía, habla de cáncer, ahí está, para que ahí está, es uno de los grandes problemas. Pero lo interesante es cómo las enfermedades infecciosas que están asociadas con los rezagos sociales y con las condiciones ambientales, pues vean cómo han bajado. Quiere decir que sí, las intervenciones en salud pública pues tienen un efecto que se ve en estos indicadores gruesos y que ahí están demostrados. Y ahora, si hay un problema, ya se hablaba aquí, esta es la pirámide de 2000, esta es la pirámide de 2050, de acuerdo a las proyecciones demográficas. Este segmento de la población, ahí estaba en 2000, ahí va a estar en 2050, y este segmento de la población, ahí estaba en 2000, y ahí va a estar en 2050. Y si no aprovechamos, como ya se dijo aquí, el bono demográfico, ya nos lo estamos agotando, cometeremos un nuevo error, como ya se hizo aquí, o como se señaló en la conferencia anterior. Tenemos que aprovechar que hoy todavía es un país de jóvenes donde se puede aprovechar el bono demográfico de una mejor manera de la que lo estamos aprovechando. Ahora, ¿hay desafíos en salud? Sí, claro. Sobrepeso y obesidad. Aquí solo me refiero al lado derecho de la lámina, 70% de nuestros adultos con sobrepeso y obesidad, pero más grave aún, los adolescentes y los niños, 30% con sobrepeso y obesidad. Hay buenas y hay malas noticias. La buena noticia es que disminuyó la prevalencia de sobrepeso en los varones, pero la mala noticia es que en las zonas rurales y en las mujeres, y particularmente en las mujeres adolescentes rurales, está incrementando de manera muy, muy importante. Esto es un problema que tenemos que enfrentar, y además, pues el sobrepeso y la obesidad, como se señala ahí, es el factor de riesgo quizá más importante asociado a diabetes mellitus y desde luego a otros padecimientos como infartos, como enfermedad cardiovascular, entre otros. Y aquí les dejo a que vean cómo va evolucionando, para que vean que no es un problema de México, porque luego siempre nos usamos el flagelo y pobre México. No, vean el problema cómo está. Ahí dejo que corra. Son más o menos 40 años y pues esta es la triste realidad del mundo. Por eso se crean comisiones, se crean grupos de trabajo. La realidad es que no hemos logrado a nivel global, como sociedad global de la salud, encontrar la solución para evitar estos problemas. Porque tiene que ver con lo que les estoy diciendo. Cambio de hábitos. Aquí se dijo algo muy importante, don Pablo lo señaló. Yo puedo darles información a todos y cada uno de ustedes, y esa es la responsabilidad del Estado, y debo darles acceso a los servicios de salud. Pero ¿qué deciden en términos de qué comen, qué actividad física hacen? Eso le toca a cada quien. Y si no se toma conciencia individual de que los hábitos
cotidianos, saludables, los tiene uno que ejercer responsablemente, pues esto no va a cambiar, por más que sigamos intentando todo lo que ustedes me digan. Ahí está diabetes mellitus, ya se había hablado aquí. Yo nada más les señalo que cada año, la última información que tenemos, fueron 105,000 muertes por diabetes mellitus. Y para dar un dato interesante, entre el 2000 y 2016 hubo 1.200.000 defunciones. Mató más la diabetes mellitus en esos años que la Revolución Mexicana, que los muertos en la Revolución Mexicana. Sin embargo, pues nos hemos acostumbrado, y ¿saben qué? No debemos acostumbrarnos. No hacemos escándalo porque se mueran estos 105,000 al año, que representan un montón al día, y sin embargo, cuando el cólera estuvo en México, que mató a 600 personas en una década, bueno, era una cosa terrible. Entonces tenemos que tomar conciencia de este tipo de situaciones para cambiar los paradigmas a los cuales se han hecho referencia de la percepción social de los riesgos y de lo que tenemos que hacer al respecto. Un tema importantísimo, enfermedad renal, asociada de manera importante con diabetes y con otras enfermedades, pero que genera unos costos y una carga para el sistema impresionante y que justo por cuestiones financieras hoy no está cubierta por el Seguro Popular, porque si se tuviera que cubrir implicaría triplicar el presupuesto del Fondo de Protección contra los Gastos Catastróficos. Sin embargo, se sigue cubriendo a través de del Estado. Aquí Manuel de la ONU no me dejará mentir, se cubre. Debería buscar pues un financiamiento mucho más fuerte para este tipo de enfermedades. Las enfermedades del corazón, y aquí hago una acotación, porque voy a decir algo distinto a lo que se dijo. México ocupa el primer lugar de mortalidad por infarto agudo al miocardio intrahospitalaria. Eso es bien importante. En nuestros hospitales, o sea, la probabilidad de morir por infarto es menor, pero ya que llegan y se infartan, somos el país donde más mal hacemos las cosas para evitar que la gente se muera. Y hay esfuerzos, código infarto en el seguro, ahora el ISSSTE tiene un programa, la propia Secretaría tiene un programa, porque eso no debería de pasar. Y eso pues, es una realidad. Ahí están algunas cifras que no me detengo a señalar, porque ahí las tienen, ahí las están viendo, ahí está clara la tendencia de incremento, que por cierto, tiene que ver con una situación muy clara. Esa transición demográfica a la que hice referencia, evidentemente va aparejada con la probabilidad incrementada de desarrollar enfermedades como el infarto, como las no transmisibles. Antes nos moríamos cuando éramos chicos, o la población se moría chica de diarreas, de neumonías, etcétera. Hoy ya no se mueren, sobreviven y da tiempo para desarrollar todas estas enfermedades, entre otras cosas. Estoy simplificando, es más complejo que eso, pero creo que da una idea de lo que puede uno ir entendiendo. Otro tema es la atención geriátrica, y me refiero sobre todo a la parte de abajo. En las unidades médicas públicas solo hay 168 consultorios de geriatría y 176 camas de hospitalización dedicadas a geriatría. Esto es algo, también ya se mencionó aquí, que tenemos que hacer algo. Aquí está Luis Miguel Gutiérrez, este es dato tuyo, y qué bueno que ahora, la paradoja de este país, el instituto nacional más joven de este país es el Instituto Nacional de Geriatría, por cierto, porque es el último que es parte de nuestros grandes institutos nacionales. Aquí también reconozco la presencia del director del Instituto Nacional de Nutrición, David Kersenovich, y del exdirector, el doctor Gabilondo, de esta gran institución, y de algunos colegas más. Pero bueno, este es un tema que ahí están los datos, y otro más es el de la discapacidad, porque no solo es la enfermedad, sino la enfermedad que conlleva o el proceso de un accidente que te lleva a una discapacidad. Y vean ustedes lo que se señala ahí, que es verdaderamente preocupante. Vean las estadísticas. Estamos hablando de 7 millones, como dice ahí, de mexicanos con algún tipo de discapacidad, que van desde leves hasta unas no tan leves. Y ese es un tema que tenemos que abordar. Qué bueno que ya hay un Consejo Nacional de Discapacidad, pero tenemos que lograr que ese tipo de estructuras que existen tengan un mayor impacto en evitar que la gente... No tenemos una cultura, y ustedes lo saben. Aquí llegamos a muchos lugares en donde no hay, digamos, todas las facilidades para que una persona con una discapacidad motora o que anda en una silla de ruedas se pueda mover. Tenemos que ir cambiando nuestra cultura. Hemos ido mejorando, pero todavía hay mucho por hacer. Y este es uno de los grandes desafíos en la salud. Este es uno que es imperdonable. Es una vergüenza que tengamos embarazos en niñas de 10, 11, 12, 13 y 14 años. Y vean la gráfica de arriba. Qué bueno que se están haciendo cosas, y qué bueno, como dice ahí, que la cifra última que tenemos registrada es la más baja desde 1985, pero sigue siendo imperdonable que tengamos 9.555 embarazos en niñas de 14, 10
11 y hasta 10 años. Interesante, en las de 15 a 19 años hemos disminuido el número de nacimientos de 2013 a la fecha en más de 70,000 al año. Nos hace mucha falta hacer muchas más cosas, pero aparentemente la política pública que se ha instrumentado está teniendo o empieza a dar algunos frutos. Esperemos que siga continuidad. Y esto yo lo puse porque esta no la había puesto el señor secretario, pero a mí siempre mi corazón me lleva al tema de las enfermedades emergentes y reemergentes. Sí, las enfermedades crónicas, sí, el costo de las mismas, pero en cualquier momento, y justo hace no mucho, la OMS el 7 de febrero señalaba de que había que estar preparado para lo que le llamaron la enfermedad X. ¿Eso qué quiere decir? ¿Quién sabe qué va a llegar? Pero va a llegar una nueva enfermedad. Y va a llegar, es que va a llegar. Llámenle como quieran. Aquí pongo una lista de cosas que a lo mejor algunos ni conocen, pero el ébola sí es más, hoy hay un brote nuevo en la República del Congo de ébola. No va a llegar, pero a México pues. Y si llega, estamos preparados. Pero eso existe. El tema es que hay que estar preparado para lo impredecible. Y créanme que el sistema de salud mexicano en eso estamos bastante bien preparados y lo hemos demostrado más de una vez. Habrá que estar preparado. Y esto lo pongo porque pues ya ven nuestros amigos de los medios, ángeles, compañeros, a los cuales aprecio mucho, de pronto hacen de ciertas cosas. Recordarán que en México hubo 4 casos de sarampión por ahí de hace mes y medio. Y que hubo el augurio de que, bueno, nos íbamos a morir todos de sarampión. Y que dijimos, señores, eso no va a pasar. Y no va a pasar por varias razones. Una, porque tenemos altísimas coberturas de vacunación. Y creo que esto es uno de los programas que está el director del CENSI, el doctor Luis Durán, responsable de la vacunación en México, sin dejar de reconocer que hemos tenido problemas de abasto hace 2 años con pentavalente, este año con hepatitis B, no producto, y quiero ser muy claro, no producto de una falta de planeación, sino no ha habido producción global de estas vacunas. Lo comentaba cuando no sé con quién venía yo platicando, que me preguntó de esto hoy en la mañana, le decía, los desabastos que hemos tenido de estas vacunas en los últimos años no son producto de ineficiencia, de mala planeación, de todo eso que decía Salvador que no hacemos a veces. No, aquí sí había planeación, sí había recursos, el problema es que no hubo producción global de las vacunas. Pero lo que quiero señalar es que, como lo dijimos, no tendría por qué haber habido muchos más casos de sarampión. Y no hubo. ¿Podría haber habido más? Sí podría haber habido más. Y de una vez les digo que puede haber más y sobre todo porque en las regiones de primer mundo, aquellas a las que nos queremos comparar todo el tiempo, vean el número de casos que hay en Europa. ¿Y saben por qué? Porque no vacunan. Ahí están los casos. Y claro que los casos que llegan aquí importados o asociados a importación, estos 4 fueron de gente que estuvo en contacto con gente italiana, en los 4 casos. Entonces, riesgo de que haya, pues sí puede haber, pero no va a haber una dispersión masiva, ni va a haber un brote como el que hubo a finales de los años 80, en donde, por cierto, alguien a quien recientemente falleció, que es el maestro Jesús Pumato, enfrentó con gran digamos, arrojo y con una fuerza impresionante, pero en los años 80, finales de los 80, 89, 90, tuvimos casi 80,000 casos y casi 8,000 defunciones por sarampión. Y justo con las políticas públicas implementadas por el maestro Kumate, que en paz descanse, le dimos la vuelta y hoy puede haber lo que quieran en Europa, incluso en Estados Unidos. Aquí no vamos a tener brotes masivos de sarampión porque las coberturas de vacunación son extraordinariamente altas. Yo creo que hay retos importantísimos del sistema de salud. Primero, tenemos un sistema fragmentado, así se generó a través de la historia. Cuando se crea el IMSS, después el ISSSTE y luego el sistema de protección social en salud, respondieron a situaciones de momento, de coyuntura que tenía que responderse. Hoy tenemos un sistema que depende de la condición laboral y no de la ciudadanía, y creo que el doctor Frenk hablará de eso, así se llama su plática. Y pues es una realidad que ahí está. Tenemos un alto gasto de bolsillo todavía y un alto gasto administrativo, y creo que en la agenda de la salud deberíamos de buscar la homologación de la atención, mejorar la calidad, el acceso efectivo, los controles adicionales para la aplicación de los recursos financieros en las entidades federativas. Créanme que no es muchas veces que haya recursos, sino el uso ineficiente de los recursos a nivel operativo lo que nos lleva a tener problemas. Desde luego aquí también señalo la formación y capacitación continua. Aquí platicábamos en corto en la mesa con el doctor Sebastián Garcés Aizó del tema de la formación de recursos humanos, que es importantísimo, y bueno, qué mejor
experiencia que la que tiene nuestro director de la Facultad de Medicina en términos de la importancia de la formación de recursos humanos y después de la educación médica continua, la organización del sistema, fortalecer desde luego el primer nivel de atención, que es algo que aquí no se ha enfatizado suficientemente bien. Se habla de construir hospitales y qué bueno, y aquí hay responsables de grandes grupos hospitalarios. Si hiciéramos bien nuestro trabajo en los centros de salud, evitaríamos y despresurizaríamos los siguientes niveles de atención, porque un montón de las enfermedades a las que yo he hecho alusión, incluida la diabetes, podrían ser controladas en muchos de los casos, una proporción importante, por médicos generales bien capacitados y con los instrumentos adecuados para hacer lo que se tiene que hacer en el primer nivel de atención. Esto no es nuevo. Desde por ahí en Alma-Ata, hace ya casi 40 años, se habló de fortalecer la atención primaria de la salud y se nos olvidó. Y a nivel operativo es algo que se nos sigue olvidando. Seguimos pensando, porque eso a lo mejor da más lustre a quienes son responsables de la salud a veces, en hacer grandes hospitales y grandes obras cuando lo que tendríamos que fortalecer es una buena red de primer nivel de atención para despresurizar la llegada de gente complicada con diabetes, de gente con un infarto o con un problema, digamos, en términos de ya tener que ser resolutivos, cuando podríamos postergar esa llegada y mejorar calidad de vida y cantidad de vida. Desde luego la prevención y pasar, y lo digo con toda claridad, es muy bonito el discurso de que hay que virar de la curación a la prevención. Cuando lo veamos reflejado en los presupuestos, si uno ve los presupuestos hoy por hoy, la pirámide está absolutamente volteada. La demanda es así, tercer nivel hasta arriba, y el financiamiento está así. O sea, eso tenemos que irlo corrigiendo, ver este tema de las fuentes de financiamiento. La planeación demográfica, ya se habló aquí, pues tenemos que ver qué es lo que está pasando con nuestra población, el envejecimiento. Y luego el tema de integración del sector, uso eficiente de recursos e intercambio de servicios, planeación conjunta para la nueva infraestructura. Créanme que vemos cosas como que aquí en esta cuadra tengo una unidad de una institución y en la cuadra de a 2 cuadras tengo de otra institución, esta tiene el 120% ocupación, esta tiene el 60% y no hay intercambio de servicios. Ese tipo de cosas tenemos que irlas corrigiendo y eso ocurre. Expediente clínico electrónico universal, serial y por supuesto un fortalecimiento de la rectoría, de quien debe de tener la rectoría, que es el sistema de salud. Y como aquí dice Time's Up, yo llego al mensaje final. Debemos invertir en salud, prevenir y atender a tiempo para mejorar calidad de vida, mejorar rendimiento escolar, que es importantísimo, mayor productividad que generará mayores ingresos, un sistema de salud sano con finanzas públicas sanas y la atención de la demanda de la salud demanda sin duda el trabajo coordinado de todos. Esto no es un tema de salud como ya lo ejemplifiqué con algunas cuestiones que dije en la plática. Es un tema donde todos tenemos que contribuir y todos debemos de contribuir. Y evidentemente, pues cuando hay salud todo se facilita. Y pongo esta última que puso el señor secretario porque yo creo que no se nos debe de olvidar. Somos una nación grande, con gran cultura, con gran historia, con gran geografía, con un capital natural envidiable, con una gran economía. Entiendo que dicen, bueno, debemos estar mejor, sí, pero no dejamos de ser la 15 del mundo. O sea, no es una economía menor. Con una demografía que ahí está, tenemos un bono demográfico que tenemos que aprovechar, con una gran identidad que es envidia de muchos países, aprovechémosla y con grandes instituciones, tanto de salud como en los ámbitos social y como en los ámbitos privados. Muchísimas gracias por su atención.